tardes. ¿Qué tal? ¿Empezamos? Pues nada, daros la bienvenida, ¿sí? Permitidme daros una calurosa bienvenida, sobre todo agradeceros que podáis estar aquí acompañándonos en el día de hoy y agradeceros la paciencia, ¿sí? Es viernes, habíamos montado, como veíais, otra escenografía. La idea era poder trabajar con las ponentes que nos acompañan hoy en diferentes grupos, pero bueno, hemos visto que es viernes, la gente está cansada, igual hay cenita luego, hasta aquí no les dará palo llegar, el tiempo no acompaña, pero bueno, yo creo que somos las que somos y va a estar muy bien. Dicho esto, pues daros otra vez de nuevo la bienvenida a esta polifacética antirracista, la Polifa, que mucha gente pregunta, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, os lo vamos a revelar, no es nada misterioso. Antes de nada deciros, yo soy Chef Drame, Chef Abdulhader. Actualmente estoy como presidente de Sorracismo porque mis queridas compañeras, las socias y el Consell así lo han querido. Y bueno, permitidme lo que decía antes, ¿no? Hoy estamos aquí para llevar a cabo este encuentro que es la polifacética y contamos con estas impresionantes ponentes con las que estamos muy orgullosas de que puedan estar hoy aquí compartiendo con nosotras. Y nada, enmarcar un poquito esto, ¿no? El evento de hoy, deciros que esta la polifacética no es otra cosa, lo que le llamamos polifas desde SOS, que por fin han vuelto, que no es otra cosa que encuentros abiertos entre personas, activistas, entidades antirracistas, organizaciones, etcétera, donde se busca poner en contacto a las diferentes partes, generar alianza, generar tejidos. Perdonadme, hace un poco de calor. Nada, decíamos que las polifacéticas sirven básicamente con el objetivo de fortalecer el discurso antirracista, ¿no? Conocer, unificar otras luchas. Sobre todo las vamos haciendo en diferentes territorios para aterrizar la realidad de cada territorio, ¿no? Con la temática que vayamos haciendo. Desgraciadamente vino la pandemia y por la pandemia tuvimos que bajar un poco, pero estamos como muy contentas de poder retomar aquí otra vez. Una de las últimas que recuerdo hicimos un poquito tratando sobre apropiación cultural. Hace poco también, bueno, hace bastante, ¿no? Pero de las últimas, así que puedo recordar, estuvimos con la Comisión de Fiestas y Tradiciones de Cataluña para hablar todo el tema, ¿no? Del blackface, del folclore, ¿no? Y de la exotización, etcétera, de ciertos colectivos en fiestas y representatividades de nuestro territorio. Y bueno, un poquito, pues esa es la idea, que nos gustaría un poquito que podáis también, ¿no? Generar este espacio abierto, ver si hay gente, ¿no? También que esté interesada en la lucha, que esté participando en otros movimientos, que también se pueda unir y básicamente que podamos hacer un poquito de vínculo, ¿no? Eso es la Polifa, misterio desvelado. Lo digo porque antes del evento había mucha gente preguntándome, oye, ¿esto de Polifa exactamente qué es? Y nada, en Sorracismo nos queremos hacer un poco los interesantes. Y por eso le ponemos este nombre. Y bueno, sin más dilación también deciros, disculpad, que este proyecto está enmarcado en el proyecto BABI, es un proyecto europeo en el que Sorracismo viene participando con investigación, ¿vale? Investigación aquí en Cataluña sobre todo, para entender los diferentes movimientos, movilizaciones activistas de entidades antirracistas aquí en Cataluña y también en España, y poder facilitar espacios de reflexión y de intercambio sobre temáticas relevantes, retomando otra vez este formato de Polifa. Este proyecto europeo básicamente tiene el objetivo de generar conciencia sobre movimientos y luchas activistas. Muchas gracias. Una pausa para el Normalmente suelo llevar una toallita, pero tampoco me imaginaba que fuese a sudar tanto. Y nada, sin más dilación, deciros eso, que habíamos generado un formato, pero que lo hemos cambiado al final. La idea era que antes pudierais estar con las diferentes ponentes, pero al final, si viendo la
la participación y tal, creemos que este formato un poquito más familiar igual es ideal y es un formato con el que las ponentes también se sienten muchísimo más cómodas, ¿no? Deciros que estamos otra vez encantadas de poder tener aquí a las pedazos de mujeronas que tenemos aquí como ponentes hoy. Entre ellas nos acompaña la antropóloga y realizadora audiovisual Aida Bueno. Ella habla de mito, normatividad y incidencias de género. También nos acompaña Pastora Filigrana García. Ella es abogada laboralista. Gracias, Paula. Y un poco la idea es que nos pueda compartir reflexiones en torno al racismo estructural, ¿no? Y por último, tenemos a Ainhoa Nadia Duhaibi. Ella la conocemos más desde aquí de SOS. Es un placer también poder contar con ella. Ella es investigadora y la idea es que nos pueda hablar un poquito sobre racismo policial y seguridad. ¿De acuerdo? Tenía aquí una escaleta con la chuleta de cómo va a ir el evento, pero repito, vamos a estar improvisando un poquito, ¿sí? Y de entrada, si queréis, la idea era que estuvierais en diferentes grupos. Le vamos a pasar el micro, no sé si alguien quiere empezar, a Pastora Filigrana mismo, ¿sí? Y a partir de ahí ellas harán sus ponencias y la idea es eso, que pueda ser un poquito más distés. Muchas gracias, nos hemos organizado así. Bueno, buenas tardes, muy contenta. Me ha merecido la pena las 5 horas y media de tren para llegar aquí. No, verdaderamente es un gusto porque, aunque desde aquí no lo notan tanto, porque siempre cuando se está dentro de los procesos no se ve, el movimiento antirracista en Cataluña está marcando y está liderando bastante el discurso antirracista en el resto de territorios. Y esto es una realidad que muchas veces la gente que lo está creando, que son muchas de las personas que están aquí hoy o que lo están reproduciendo, que lo están sosteniendo, no toman conciencia, ¿no? Es de justicia también que sea en Barcelona, porque aquí hay mucha población racializada. Bueno, aquí hay mucha población porque es donde están los recursos económicos y donde la movilidad te obliga a estar. Y es de lógica que fuera en Barcelona, que fuera en Madrid. Pero realmente en los últimos años el nivel de calidad en el discurso antirracista, en las propuestas, en la radicalización y en la capacidad impugnatoria, tengo que daros las gracias y la admiración sincera. Y aprovecho este espacio ya que os tengo delante. Bueno, nosotras nos íbamos a repartir unos minutitos cada una, no más de 15, porque la idea fuerte es que podamos abrir algunos debates y algunas conclusiones, ¿no? Precisamente para seguir empujando esto que ya está ocurriendo, que esperemos que con grandes resultados pronto. A mí me tocaba hablar de racismo estructural o racismo institucional y también tenerme un poco, unos minutos en hablar de la justicia racista que sufrimos en el Estado, ¿no? ¿Qué función juega y por qué? Como un ejemplo más de racismo estructural e institucional. Pincelada, ¿vale? No es la idea de hacer una conferencia ni una ponencia, sino ideas que nos ayuden a pensar juntas, a tener algunos conceptos comunes que nos posibilite exactamente eso, ¿no? El pensar conclusiones en estos temas, todas juntas, unificando el lenguaje. Bueno, lo del racismo estructural o racismo institucional tiene mucho debate. Normalmente, cuando determinados conceptos llegan a la academia, ya se empiezan a debatir, a perfilar. El otro día con la compañera Ana tuvimos un debate, bueno, ¿cómo definimos racismo institucional? ¿Lo diferenciamos o no del racismo institucional, del racismo social? En fin, prácticamente nos obligan en parte a hacer un poco antropólogas para usar los conceptos. Yo creo que sí que podemos manejar unos mínimos de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de racismo institucional sin necesidad de tener grandes conocimientos en antropología, para eso ya están las expertas, ¿no? Como las que tengo aquí. A mí me parece que antes de aterrizar en el concepto, como lo veo yo desde mi práctica política, profesional, ¿no? y vital, creo que es interesante que pensemos por qué surge y por qué empezamos a hablar de racismo estructural y racismo institucional. Y de alguna manera es una forma de desmontar determinados usos que se le está dando a la palabra racismo, que ya no solo uso en el lenguaje, sino que está inspirando las políticas públicas supuestamente antirracistas, está inspirando la línea contra el racismo. El racismo, hace unos años, antes de que empezáramos a apropiarnos de estos conceptos, era poco menos que tratado como una actitud personal, ¿no? Se hablaba de tolerancia.
bueno, las que seáis jóvenes no, pero hace unos 10, 15 años lo del término tolerancia era mainstream, o sea, se hablaba así. El racismo parece que la solución contra el racismo era educar en tolerancia a las personas porque la causa del problema estaba en eso, en una cuestión ética, moral, de comportamiento personal e individual. Por tanto, las políticas públicas para desmontar el racismo se orientaban a, bueno, si la gente es mejor, si la gente tolera a quienes como ella, si la gente genera cierta empatía con quienes son diferentes, pues el racismo se acaba. Ahora iré desmontando esto que muchas ya sabéis. Para contestar a ese enfoque del racismo, yo creo que empezamos a tener que dotarnos de estos conceptos como racismo estructural o racismo institucional, ¿no? Y bueno, y también fue necesario porque también se hablaba del racismo como la desigualdad entre diferentes etnicidades o entre diferentes perfiles raciales, ¿no? Cualquier desigualdad racial se le llama racismo. Hoy en día aún luchamos, ya sabéis que las que estáis más activas en esto sabemos lo difícil que es explicar verdaderamente qué es esto del racismo, ¿no? Y que no va de desigualdad entre unas y otras personas, sino que va del supremacismo blanco y de una ordenación de la humanidad en base a criterios raciales o étnicos. Creo que también esto de la necesidad de hablar de racismo institucional lo necesitábamos, sobre todo en algunos espacios donde llevábamos mucho tiempo hablando de política antirracista, para decir, oiga, que esto no es racismo, que los gitanos no son racistas con los payos. Ustedes ya sabrán que me ha tocado muchas veces desmontar este tipo de discurso y lamentablemente me sigue costando. Utilizo pero podría ser muchos otros, ¿no? Entonces fue necesario redefinir los conceptos, ponerlos sobre la mesa de manera diferente. Entonces, desde entonces, ya no digo en la academia, porque en la academia me muevo menos, pero sí en los ámbitos de política de base, de movimientos sociales, hablamos de racismo estructural o institucional, como una ordenación global, una estructura económica social que ordena el mundo entero y que se reproduce en prácticas económicas, culturales, administrativas, políticas, cada día, en cada sitio. No tiene que ver con tu vecino de arriba que le caigan mejor o peor los gitanos, ni tiene que ver... Bueno, yo tengo voz para hablar así. Estoy para que se grabe y esas cosas. Yo puedo hablar así, ¿me escucháis? Entonces, como decía, se hace necesario decir esto, se reproduce cada día por las instituciones. Las instituciones, pensad todo, la privada, o sea, la empresarial, la pública, la cultural, lo simbólico, los medios de comunicación. En todas partes se reproduce una ideología o un concepto de supremacismo blanco que ordena jerárquicamente a la humanidad. Como digo, esto es importante porque dependiendo de cómo analicemos lo que es el racismo y el problema, las medidas que vamos a poner para afrontar esto sobre la mesa van a ser diferentes. Si el racismo es una cuestión de tolerancia, educando en tolerancia se acaba. Dudamos que se acabe el reparto desigual de la riqueza y el trabajo en el mundo en base a perfiles raciales simplemente porque haya más gente tolerante con lo diferente. Sería muy difícil pensar que con una educación en tolerancia dejaría de que la agricultura en este país esté sostenida principalmente por personas racializadas y principalmente personas subsaharianas, ¿no? No vemos la relación. Entonces, como digo, es importante enfocar bien de lo que estamos hablando. Sé que muchas de aquí estoy hablando de edades, pero se utiliza. Yo, como me presentaba tú, soy abogada laboralista y gran parte de mi trabajo lo desarrollo en la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, sobre todo en esos sectores más complicados, donde se paga menos, se trabaja más, se aplaude menos a la persona, esos sectores que están altamente racializados y altamente feminizados. Yo no puedo siempre, de mi propia mirada situada, ¿no? Cuando hablo de racismo institucional, hablo de esto, ¿no? De un reparto desigual de la riqueza y el trabajo en el mundo, donde existe un ideal, que es la blanquitud y la occidentalidad, que corona una pirámide, ¿no? Digamos, que está en la cúspide, y la humanidad se va ordenando escalonadamente a partir de ese ideal. Y el acceso a la riqueza, el acceso a los derechos o el acceso a los bienes o al trabajo remunerado
se complica más o menos cuanto más te alejes de ese ideal de la blanquitud y la occidentalidad. Supongo que me lo habría escuchado mucho. Pero es que no nos podemos bajar del burro, como se dice, no nos podemos bajar de que eso es el racismo. Porque si entendemos el racismo de otra manera, no vamos a conseguir verdaderamente que sea un movimiento emancipatorio y de impugnación total a una ordenación del mundo globalmente injusto. Bueno, yo dejo estas reflexiones como racismo institucional. De ejemplo, vengo a predicar a los que vienen a misa. O sea, ejemplo, los conocen ustedes bien en qué espacios y ámbitos se reproduce cada día en las vidas concretas y en los cuerpos concretos de las personas el racismo institucional. A mí me tocaba hablar de la... No, nadie me está midiendo los tiempos. Abdul, ¿cómo voy? No, es que me... Bien, llevo 6 minutos, 7, algo así. Vale. Es que quiero ser 15 para que de verdad... Yo soy una fundamentalista de los tiempos porque si no se monopolizan mucho los debates. Bajando el ejemplo de la justicia, que como digo, podrían ser muchos otros, ahí no va a hablar también en el ámbito de la seguridad ciudadana, bueno, por decirlo bonito, en el ámbito de la represión policial, creo que sería más concreto. En el ámbito de la justicia, donde la vida me ha situado y tengo alguna experiencia en esto, pues la justicia no es más que un brazo más para el mantenimiento de la ordenación económica racista del mundo. La justicia, pensada sobre todo, estoy hablando sobre todo de la justicia penal, desde el primer punto hasta el final, es decir, desde las identificaciones policiales y las investigaciones policiales que hablará Ainhoa, todo el procedimiento de la justicia penal, como las penas de prisión y las cárceles, todo estaría formando parte de un dispositivo de disciplinamiento de los cuerpos que lo que sirve es literalmente para sacar de la sociedad a las personas que se consideran enemigas del orden social, ¿no? Que suelen ser las personas más pobres. En un mundo, como digo, donde la riqueza se reparte, entre otros criterios, desde una perspectiva racial y colonial, es fácil concluir que las personas más pobres en Occidente, en gran parte, son racializadas. Eso es lo que pasa, eso es lo que se ve, esto lo puedo decir yo con unas palabras muy elaboradas, pero solo tienen que ir ustedes a la puerta del juzgado de guardia de la ciudad en la que vivan. Verán que está altamente racializada las personas que van a encontrar usted en la puerta del juzgado de guardia esperando a los detenidos cotidianamente. No sé si alguien ha tenido la mala suerte de pasar de vez en cuando por un juzgado. Pues en la puerta de los juzgados de guardia, donde están las personas detenidas, suele haber personas racializadas. Y en las cárceles también es otro indicador importante de racialización. Las cárceles de este país podemos hablar claramente que es un lugar donde se encierran a las personas pobres y a las personas no blancas. Los datos son... hay poco dato, porque esto es otro debate, la estadística... Esto que yo acabo de decir no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que es así. Ustedes me tendrían que creer porque tampoco podemos poner sobre la mesa estadísticas para poder hablar de esto, ¿no?, con propiedad, pero las cárceles están coloreadas. En el tema de Medellín Gitano hay un informe muy interesante, lo pongo como ejemplo, es muy antiguo porque ya no se hacen estos informes, es del año 2000, que es de las mujeres gitanas en las cárceles, que los datos son escalofriantes. El Barañí es buenísimo, ojalá existieran otro informe. Ya nadie quiere contar a gitanos en las cárceles, ni a negros en las cárceles, ni estas cosas, no es políticamente correcto. Pues el porcentaje de representación de la población penitenciaria de mujeres gitanas era altísimo. Si las mujeres gitanas representaban en la calle un 1%, es decir, de cada 100 mujeres una gitana, en las cárceles de cada 100 mujeres más de 21 eran gitanas, o sea, una proporción por encima de la población penitenciaria afroamericana, digo en proporción de representación, y por encima de, ese informe dice, la población aborigen en Australia, que lo desconocemos más, pero supongo que habrá un montón de gente aborigen presa en Australia también. Esos son los datos, ¿no? Como digo, no. Esa es la realidad. ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo se produce una justicia racista? Principalmente, bueno, hay algunos estudios, algunos informes desde hace ya algunos años que se habla muy correctamente de un sesgo inconsciente en el derecho penal. Inconsciente, bueno, porque de donde se lanza son buen intencionados, o sea, los informes son buenos, las investigaciones son buenas, pero como lo lanzan con la idea de abrir el diálogo con profesionales de la justicia, con jueces y demás, pues le llaman sesgo inconsciente, ¿no? Como
Bueno, los jueces, los fiscales, la policía son parte de una sociedad racista y de manera inconsciente generan racismo en sus prácticas, ¿no? Por eso lo de inconsciente. Sean más o menos conscientes, la realidad es que existe un sesgo. Un sesgo significa que en aquello, lo que observamos, la gente que lamentablemente vemos esta realidad de cerca, que en aquellas partes del sistema de la justicia donde hay más discrecionalidad de los profesionales, por ejemplo, ahora hablará Ainhoa, no la quiero pisar, pero en las identificaciones policiales hay una parte de discrecionalidad de la policía, que elige a este sí o a este no. O, por ejemplo, dictar la prisión preventiva o no preventiva. El juez tiene ahí un margen de discrecionalidad, tiene que valorar ciertas cuestiones sociales de la persona y dice si merece o no de ir provisionalmente a prisión. O en la concepción de las suspensiones de las penas. Pues 2 años de prisión, cuando son 2 años de prisión, se suspenden a discreción del juzgado, del tribunal. En estos espacios de discreción, bueno, de concesión de permisos penitenciarios, ¿no? Ahí es donde se cuela el sesgo inconsciente racista en el derecho penal, ¿no? Esta es el problema, ya lo he definido en grande, pero si bajamos, esto es lo que ocurre cada día y esto es lo que se está intentando enfrentar, poner encima de la mesa. Lo primero que nos encontramos es la negación absoluta de esta realidad, o sea, no existe. Es muy difícil combatir este tipo de prácticas cuando lo primero que te dicen es esto no es verdad. Y si hay muchos gitanos presos, o si hay muchas colombianas presas, o si hay mucha gente subsahariana presa, es que cometen delitos. No hay una reflexión, ¿no?, desde el discurso hegemónico más allá de eso. Se vuelve otra vez a la idiosincrasia de la persona que sufre la discriminación. No es un sistema estructural, no es algo institucionalizado, sino es la propia idiosincrasia de la persona que lo padece lo que genera una situación de desigualdad. Ya estáis acostumbrados a lidiar con este tipo de cuestiones. Ya para ir callándome, bueno, pues en la reivindicación de los movimientos antirracistas de muchos tipos, pues ¿qué se pide? Se pide una justicia no racista, pero también una justicia que ampare la discriminación racial, ¿no? Últimamente también el movimiento está empujando por ahí. Ya no es solo que no nos discriminen, sino que cuando seamos víctimas de discriminación por motivos raciales, encontremos un amparo en los tribunales de restitución. Yo, como abogada, os digo que ninguna restitución va a venir de los tribunales absoluta, pero sí es cierto que en el avance social que va por muchos caminos es una herramienta más de reparación, ¿no? No esperemos que nos hagan justicia con tanta violencia que entraña el racismo y tanta deshumanización, pero desde luego lo que avancemos por ahí será ganar contrapoder a la hora de plantear otras realidades, ¿no? Entonces, cuando hablemos de justicia y de racismo, yo creo que hay que orientarlo así. Una justicia que no sea racista y una justicia que ampare las discriminaciones racistas, ¿no? Son dos generales realmente. O sea, hay que trabajar por dos lados. Pero como digo, y ya me callo, que me habré pasado los 15 minutos, hay que hacer un enfoque estructural o institucional. Yo utilizo estructural e institucional, quizás me equivoque. Si hay alguien aquí, algún antropólogo aquí, lo tenga más claro, pues estupendo. Yo lo utilizo de manera simultánea. Hay que hacer ese enfoque, o sea, cualquier propuesta por aquí, hay que hacer ese enfoque y sobre todo hay que tirar el mito de esto y no quedarnos nada más de las cárceles están racializadas, sino las cárceles están racializadas porque hay personas que valen menos que otras, porque hay cuerpos que valen menos que otros, porque la ordenación de la economía a escala mundo necesita que haya grandes bolsas de personas muy baratas y para eso existe el racismo y ese es el motivo del por qué pasan de las cárceles. O lo orientamos así o lo único de las medidas que van a quedar son talleres de integración social en las cárceles a las personas racialistas. Hay que saber bien dónde impugnamos, por dónde impugnamos. Yo creo que este es un espacio donde me puedo permitir hacer esta reflexión y que sean recogidas y la podamos debatir. Muchas gracias. Con Pastori, gracias de nuevo a SOS por la confianza, ya voy a decir, porque creo que es como el tercer año que vengo de seguido, yo la tendré que ligar para que no me volváis a llamar. Y yo creo que la pastora como que ha sentado una buena base que en realidad me va a servir a mí para entrar directamente a lo que me interesaba hacer, que era tener una conversación política sobre la policía, ¿no? No intentar no tener una conversación policial sobre la policía, ni técnica ni legal, sino política. Y entiendo que en términos de hablar, o sea, para hablar de la policía desde una perspectiva antirracista o entender qué vino a hacer la policía a un mundo
racialmente ordenado, es obligatorio hablar de la estructuralidad del racismo y del papel de la policía como una de las piezas clave en el mantenimiento del orden racial, y no solo en el mantenimiento, sino en la producción del orden racial, es decir, de cómo en la acción o en las funciones policiales raza se produce y se reproduce cotidianamente en los encuentros con ese otro, otra. ¿Vale? Entonces voy a medio leer un poquito porque estoy un poco nerviosa, no sé por qué. Vale, entonces la idea es que es importante no comprender, y esto ya lo ha dicho Pastori también, no comprender la práctica policial como exclusivamente discrecional, ¿no? Como esta idea de si la policía actúa de forma racista es porque es racista, ¿no? Sino entender la práctica policial como aquello más visible de cómo está estructurada la cultura policial, que es la que ejecuta la representación del modelo de la seguridad de la sociedad dominante que tenemos. Es decir, la cultura policial, lo que hace la policía, representa de alguna manera el modelo de seguridad que quiere que tengamos o que se pretende tener, ¿no? La policía en este sentido es un cuerpo corporativo y ejecuta las órdenes de un determinado sistema ideológico. ¿Sí? No es neutral, no es que no tenga ideas. La policía ejecuta un sistema ideológico porque la actividad policial es intrínsecamente política. ¿Y por qué es intrínsecamente política? Porque es una institución creada y sostenida por procesos políticos para imponer las concepciones dominantes acerca de un determinado orden político. Y eso necesita una forma de pensar, necesita determinar qué tipo de orden quiere, qué se va a proteger, qué se va a abandonar. Eso no es neutral, por mucho que quieran, convencernos de algo que es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, el derecho, ahí no me voy a meter mucho porque cuando hay personitas que saben mucho de derecho, como aquí, pero el derecho es en sí mismo también una entidad política, porque es producto de lo que es correcto y adecuado, es producto de lo que es correcto y adecuado presentar como normativa pública del cumplimiento desde una perspectiva de las esferas políticamente poderosas. Es decir, las personas que son políticamente poderosas tienen acceso a decir o a producir procesos legales que luego van a acabar siendo norma y que van a determinar qué tipo de orden vamos a tener, ¿vale? Por lo tanto, la ley también es política, no es solo legal, ¿no? Que a veces se quiere hacer como una distinción que no permite tener una conversación política sobre el derecho o sobre qué vino a hacer el derecho en el mundo, que luego pues, los marxistas del derecho te van a decir que en realidad vino a intervenir sobre los procesos de propiedad y los problemas generados en torno a la propiedad, pero bueno, eso ya es para otra conversación. Y eso obviamente no necesariamente significa que estas esferas poderosas la cumplan, sino que son más bien procesos legales que ponen en marcha porque protegen lo que les interesa. No necesariamente significa que estos señores, voy a decir señores porque soy prejuiciosa, pero habitualmente son señores, vayan a cumplir esas leyes que dicen que son beneficiosas o para el orden social que deberíamos tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, en general, el cuerpo policial es el brazo armado del gobierno y del Estado, porque va armado, literalmente armado, con pistolas, queremos decir. Se encarga de defender lo que se plantea como el orden, y por su encargo específico, los funcionarios policiales son investidos con poder discrecional para parar, cuestionar, arrestar, investigar, detener sospechosos, etcétera, etcétera. Entonces, con este poder específico que se le otorga por parte del Estado, adquieren un poder singular en cómo se mueve la sociedad y en los procesos raciales que va a producir la sociedad. También por este poder tienen una singularidad en el lugar de legitimidad que van a ocupar en los procesos legales, en los procesos de control del espacio público, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es solo la base para entomar el pensamiento de un señor que a mí me gusta mucho, que ya no
no vive con nosotras, pero se llama Ambalavan Sivanandan, que era un exiliado tamil y activista por los derechos de la población, pues sobre todo africana, asiática y afrocaribeña en Inglaterra. Y él decía que le daba igual el racismo individual de las personas, que le daba igual si el policía o el oficial de inmigración era racista o no. Que si esas personas necesitaban levantarse sobre la espalda de otros para poder seguir, para poder ser alguien, que esas personas no tenían respeto por sí mismas, que no tenían dignidad ni humanidad. Que si las personas y el funcionariado público, en este caso policías, profesores, etcétera, etcétera, personas que el Estado otorga poder, son personas ideológicamente racistas, es decir, tienen una ética racista, un pensamiento racista o no, no era tanto la cuestión, que había que ir más allá. Y es desde ahí donde queremos entomar la conversación sobre la policía y el racismo, que donde hay que poner la atención es en el Estado que sanciona, que autoriza en sus instituciones, en sus estructuras y en los comportamientos de los funcionarios toda una serie de formas de hacer que obviamente sí producen violencia y racismo. Pero la policía per se, que es la forma en que se tiende a tratar la conversación sobre el racismo y la policía y los males sociales y lo que sucede en la calle y demás, que es este policía racista, es el otro, nos lleva al mismo lugar, que es esa idea del racismo como conducta y demás. Nos lleva a la conversación de las manzanas podridas, nos lleva a la conversación de reforma policial, nos lleva a la conversación de vamos a hacer formaciones, nos lleva a la conversación de vamos a poner más policías negros, más mujeres en la policía, más, bueno, pues todas estas reformas que al final del día realmente, lo voy a decir aquí, pero es que incluso hay países que lo han practicado, es decir, Estados Unidos ha intentado, lo ha practicado, Inglaterra lo ha practicado y han hecho evaluaciones y han visto que al final del día no ha rebajado la discriminación, no ha rebajado la violencia sobre la población que había sido violentada, que no ha modificado las relaciones entre la policía y las comunidades de proximidad. Por lo tanto, que la reforma de este tipo, que no aborda las cuestiones de raíz y las cuestiones estructurales sobre qué vino a hacer la policía en el mundo, no funciona. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto hay? No, ¿qué es bien? Bien no es muy malo. Pero podemos hacer 4 preguntas. Ya está. Vale, entonces, a través de las redadas racistas de la persecución, ¿no?, y la detención de personas racializadas en la vía pública, que se hacen miles de operativos al año en diferentes formatos, con diferentes motivos, etcétera, que no son cuantificables, ¿no?, se activa uno de los mecanismos legitimadores como más eficaces de la criminalización racial, que es obviamente poner en el mismo plano pues una persona no blanca con la policía, que genera esa idea que produce como esta prueba de cargo de, bueno, estas personas algo están haciendo, ¿no? Entonces las redadas, en realidad, en este sentido, son un potenciador del imaginario criminal en clave racial. Y nos alejan de nuevo, ¿no?, actúan como prueba de cargo en este discurso que liga inseguridad con inmigración o inseguridad con determinadas personas, ¿no?, que habitualmente son negros, gitanos, sudacas, moros, etc. Y otra vez de nuevo nos alejan de un análisis más materialista y político en torno a la existencia y las funciones de la policía, ¿no? Vuelve la mirada hacia el individuo, que ya lo estaba diciendo Pastori antes, y no hacia un sistema que produce mal social. Entonces, y aquí voy a entrar directamente para no repetirme, ¿no? Aquí uno de los targets más señalados sea la población racializada, es la consecuencia lógica precisamente por todo lo que ya estaba diciendo Pastora, que es que en un sistema si la función de la policía es resguardar un sistema capitalista y el statu quo que tiene como intención perpetuar los procesos
mantener los procesos de distribución de bienes y ventajas, desventajas acorde a las categorías raciales, pues es lo más lógico de esa policía es que vaya a intervenir en estas vidas y no en otras, ¿vale? No necesariamente porque tal o cual policía sea más o menos racista que fulanito mengano, sino es que porque su función es esa. Entonces, a menos que cambiemos sus funciones, ya puedes poner un ser iluminado. Bueno, un ser iluminado no debería ser policía, pero bueno. Pero ya sabéis lo que quiero decir con eso. Y aquí, para como un poco acabar y pensar en qué es eso de raza, que esto es como otra conversación que implica, o sea, que es necesaria a la hora de hablar de racismo, y Pastori, tú ya lo has introducido, pero igual en relación a el papel de la policía en la producción de raza moderna, te traigo un ejemplo, ¿no? Pero Fanon, en uno de sus textos, hace una pregunta que es ¿cuándo un negro se convierte en negro? O sea, ¿qué es eso de ser negro? ¿Cuándo un negro se convierte en negro? ¿No? Y eso es atribuible pues, casi a cualquier categoría racial. ¿Cuándo un moro se convierte en moro? ¿Cuándo un gitano se convierte en gitano? ¿No? Y él dice algo así, ¿no? Bueno, él historiza sobre una cosa muy concreta, pero si históricamente las personas en sus respectivos lugares del mundo, y yo voy a decir las personas en sus casas, entre sus amigos, en sus barrios, en unos espacios donde a priori, no voy a decir no están racializados porque a día de hoy no existe tal espacio, pero bueno, donde estaban en sus comunidades no eran negros o no son negros, moros, sudacas, etcétera, ¿no? Esto se convirtió en una categoría racial en su encuentro con el colono. Esto estamos hablando históricamente, ¿no? En ese proceso de colonización es cuando se producen estas categorías raciales. Y esas categorías raciales perduran hasta el día de hoy, pero eso no significa que perduren de la misma manera. Y esto lo dice Stuart Hall muy bien cuando habla de raza. No es lo mismo un negro en la plantación que un negro en la ciudad de Barcelona. No es lo mismo, los procesos de racialización no son iguales, aunque la constante de la supremacía blanca sea igual. Sí, pero entonces, ¿cómo es que esto se ha mantenido? O sea, ¿por qué hay un imaginario que se mantiene si a priori el contexto, la colonización, la esclavización se ha alterado, o sea, se ha acabado? ¿Cómo es que se ha mantenido esa locura racial? ¿No? ¿Es algo que viene del pasado que no hemos podido hacer desaparecer? ¿O es algo que producimos en la cotidianidad? Y es así que se mantiene y se sofistica y tiene sentido en el entorno que nos rodea a día de hoy, ¿no? Y entonces, eso relacionado con esto acabo, con la conversación de cómo pensar la policía y cómo pensar la raza, ¿no? Vamos a decir que el problema en la colonización, ¿no? Era obviamente el colono propietario de esclavos o el controlador de esclavos o el patrón officer, ¿no? Que se llamaba el controlador de las encomiendas, o el que vigilaba, ¿no? Que sería el equivalente a la policía, ¿no? Era un sujeto de violencia, era el que permitía el mantenimiento de ese orden, ¿no? No puedes castigar sin que alguien ejecute ese castigo, digamos, ¿no? Pero con que la policía a día de hoy o el propietario de la plantación tratara mejor a las personas esclavizadas, o la policía trate mejor a la persona con la que está encontrando, o sea, a la que está deteniendo, no se arregla el sistema en su totalidad, no se arregla el contexto que lo ha formulado, ¿no? Ni se iba a arreglar la colonización con una mejora de la relación entre el colono y el patrón, ni se arregla el problema con la policía con una buena situación, ni se arregla el problema de la deportación si la policía te pone T mientras que te deporta, ¿no? Entonces su existencia viene precisamente justificada por los desórdenes que se producen en un sistema, en una sociedad que necesita de esa violencia para mantenerse. Entonces, a pesar de que puede haber espacios sin violencia en ese orden, la violencia del sistema en sí es la que justifica su propia existencia. Entonces, en este sentido, en ese encuentro, ya de por sí es cuando se produce raza, es cuando
la policía se junta con el moro en la calle y le para, si bien el moro no era moro para él, se convierte en moro en eso, ¿no? Se vuelve a reificar esa categoría racial en ese encuentro mismo. Y es ahí donde se mantiene pues, todo el sistema y la categoría racial necesitada para el mantenimiento del sistema racial. Bien, a partir de aquí, simplemente es como una forma abstracta de pensarlo, pero es una forma de pensar que solo la reforma, y esto ya lo vienen diciendo, y yo creo que la gente de Iridia también ya hizo todas las jornadas para trabajarlo, pensar la policía como fuera de un engranaje, o sea, sin que sea un engranaje para el mantenimiento de un sistema total, solo nos va a llevar igual incluso hasta el mejoramiento de los mecanismos que van a fijar su existencia. O sea, nos podría llevar a una fijación de los mecanismos que mejorarían ese sistema igual de racial. ¿Eso se ha entendido? Sí. Pues ya. Bueno, pues todo tachado específicamente para no pasarme del tiempo, porque creo que sí que es cierto que las mujeres intentamos respetar más los tiempos, ¿no? Cuando nos piden una intervención. Mi conversación hoy se titula Diversidencias, mito, normatividad y expresividad, sexo, género en las tradiciones afrorreligiosas. Yo soy una antropóloga, mi especialidad es antropología de la religión, y en el estudio de las religiones de origen africano es donde he pensado algunas de las cosas que voy a compartir con ustedes aquí, y creo que siguiendo el consejo de mi hermana mayor afrobrasileña, la filósofa Sueli Carneiro, lo importante es que escribirlo, primero para que uno mismo lo pueda fijar, ¿verdad? Y luego para que pueda empezar una reflexión profunda en ese sentido. Voy a leer este texto que he escrito para este momento y espero que al final ya cualquier pregunta pueda ser más informal, pero para que me puedan acompañar en este razonamiento. Para nosotros, los antropólogos de las religiones, el estudio de los mitos siempre ha sido muy fecundo, muy importante para comprender los significados culturales en cada sociedad humana, para discernir a partir de qué premisas se está ordenando el mundo en cada grupo humano. Este conocimiento acumulado responde a consensos que se han ido estableciendo a través del tiempo y que quedan solidificados en esos relatos. Por eso, en el estudio de las religiones, los mitos son cardinales. En los relatos de la creación, por ejemplo, de las culturas africanas, la sexualidad suele ser el elemento detonante y fundador de la vida. Podemos ver esto en cualquiera de los mitos africanos, pero voy a citar aquí un mito muy interesante que le cuenta un sabio del país Dogon a Marcel Griaul, un antropólogo francés que pasa muchos años viviendo en el país Dogon, y este sabio llamado Ogotomeli le relata a él que ama el único Dios, crea a la tierra como mujer y después realiza el coito con ella. Su semen, que se llama Nomo, es agua, fuego, sangre y palabra, una especie de fuerza espiritual, corporal, que despierta todas las fuerzas que están aparentemente dormidas. Yo les invito, mientras piensan en este mito, en un Dios que lo primero que hace es la tierra como mujer para tener relaciones sexuales con ella, vayan ya estableciendo algunas comparaciones con respecto a los mitos de origen que ustedes han escuchado en su propia cultura. La procreación en los mitos de origen de las culturas africanas está también entrelazada con el placer, con el goce, es decir, las creencias y sentimientos referidos al cuerpo humano desde estas cosmorrepresentaciones no hablan del cuerpo solo como lugar de la vida, sino también como vehículo de la comunicación con la divinidad, porque el cuerpo posee algo de espiritual y también algo de material. Para aproximarse a esta cosmopercepción habría que entender qué es el principio de armonía, que es algo muy común a las culturas de África Occidental. Y esta noción de armonía es muy compleja, muy inteligente, es una concepción filosófica según la cual
intuición, experiencia, vida, están entrelazadas. Y como nos ayuda a entender este concepto el pensador yoruba Adebayo Adesanya en Metaphysical Thinking, es que hay una interdependencia de realidad y religión, de religión y razón, de razón y casualidad. Es decir, este fundamento de la filosofía africana presente en el pensamiento yoruba, del que vienen las tradiciones religiosas que yo más he estudiado, diría que no se puede alterar una cosa sin provocar inmediatamente alteración en todas las demás. Entonces, este concepto de armonía es muy importante para poder aproximarnos a lo que voy a ir explicando. Según Dominic Sahan en Espiritualidad y Pensamiento Africano, hay tres cuestiones importantes que pueden vincular a los sistemas africanos de pensamiento y religiosidad, que son muy diversos. La primera, el ser humano es modelo e imagen del mundo. No hay finalidad fuera de lo humano. Segundo, el ser humano lleva en sí mismo la justificación de su existencia, su perfección. Todos ustedes son perfectos, no tienen que cambiar absolutamente nada. En tercer lugar, el ser humano se realiza plenamente en este mundo. No hay trascendencia, ni otro lugar en el que vayamos a vivir. En esta existencia, la sexualidad es crucial, ya que es la que garantiza la continuidad de la especie y realiza la condición humana. Por eso, en estos sistemas de creencias, el celibato constituye una verdadera alteración, algo completamente incomprensible, ya que no tiene ninguna utilidad, es decir, no sirve para nada, ni en el orden social ni en el orden religioso. Según esta lógica, el sexo, en su función reproductiva, está presente en todos los relatos de creación y, consecuentemente, los mitos de los orishas, de estas divinidades que fueron traídas al Nuevo Mundo a través de la trata de las personas esclavizadas en África, va a ser un legado muy importante con relación a qué es la sexualidad humana, generando la vida, y también en la concepción lúdica de la sexualidad, en el goce del cuerpo. Podríamos decir también que la mirada sobre lo sagrado es una mirada masculina, en el sentido que en las culturas africanas, siempre que hablamos de algo que pueda ser Dios, se manifiesta como masculino, pero ese Dios masculino no tiene contacto directamente con los seres humanos porque está demasiado ocupado haciendo cosas más importantes. No puede estar atento a todas las quejas humanas. Los humanos dirigen sus quejas, sus aflicciones a sus antepasados divinizados. Entonces aquí hay un concepto distinto de lo que son estos antepasados divinizados. Los antepasados más famosos, más singulares, los que tuvieron vidas más extraordinarias, son adorados por los seres humanos. Este culto, esta adoración, a la vez les llena de fuerza y retorna a los seres humanos en manera de auxilio. Podríamos decir de otro modo, la adoración fue lo que convirtió a esos antepasados en dioses. Entonces, como señala Ulrich Beyer, un orisha, que se llamarían así estas divinidades, no se adora por sus virtudes, sino por su vitalidad. Es la intensidad de la vida lo que atrae a los hombres a Shango, por ejemplo, y si adoran a Shango es para participar de su fuerza vital y él les ayuda a obtener una vida reforzada. Al mismo tiempo, esta veneración amplía su fuerza y en las religiones yoruba la palabra adoración significa creación. Piensen también en esta palabra. Entonces, en estas divinidades del panteón yoruba, que llegan a este mundo a través de la esclavización, los dioses no tienen existencia propia. Si los seres humanos dejaran de adorarles y de hacer este culto, morirían. Entonces, aquí hay una diferencia grande con los grandes monoteísmos en los cuales Dios es Dios eterno para siempre. A Dios le da igual que tú creas en Él o no, Él va a ser Dios siempre, está sordo a tu adoración, a lo que quieras hacer. En estas religiones no. La posibilidad de existencia de estos dioses depende de ese culto y de esa acción ritual y de esa intervención humana. Entonces, si no, morirían. Nuestras diferencias anatómicas, ¿cómo se miran en este mundo religioso? Nosotros fuimos perfectos en un tiempo remoto en el que fuimos andróginos, macho y hembra a la vez. Entonces, en ese momento
es que fuimos perfectos. Pero esa perfección se quebró por una serie de avatares que ahora no sería posible explicar, pero lo que estamos haciendo aquí con todos los registros de nuestra experiencia corporal en la sexualidad, en la masculinidad, en la feminidad, es volver a completar aquello que se rompió. Entonces, en los relatos de creación de las sociedades africanas, el cuerpo no es concebido como un lugar de pecado ni de transgresión, sino como un lugar de la acción religiosa y receptáculo de la divinidad. Consecuentemente, en ocasiones, los seres humanos son dioses. Estos fundamentos del pensamiento filosófico africano proponen algo muy inteligente. ¿Qué proponen como alternativa, por ejemplo, a los sistemas de creencias en los que el cuerpo está concebido como lugar de pecado, como lugar de culpa, donde las expresiones de la sexualidad han sido constreñidas y binarizadas y donde la búsqueda del placer ha sido patologizada y demonizada? Ahí es donde vamos. Digamos que en estas cosmogonías, estos antepasados divinizados han pasado por la experiencia humana y han tenido relaciones sexuales de todos los tipos que puedan imaginar, con lo cual no podremos encontrar ninguna forma prácticamente de práctica sexual que implique el goce, el deseo del cuerpo, que sea ajeno a lo que todos estos dioses han experimentado. Y en este panteón yoruba, que resulta por eso muy diverso, tendríamos un registro muy amplio de masculinidad y feminidad, pero además tendríamos otra categoría, que es una categoría muy importante para pensar la sexualidad humana, que es la metanidad, que es ser mitad de una cosa y mitad de otra. En la metanidad, ser la mitad de algo no solo es masculino o femenino, puede ser humano vegetal o también humano animal. Entonces, lesbianidades, bisexualidades, homosexualidades, hibridismos, todos los que puedan imaginar, están presentes en este panteón donde lo erótico y afectivo es inmenso. Yo, como ejemplo, quiero hablarles del caso de uno de los orishas más conocidos en este panteón yoruba, que es el orisha Shango. Si ustedes han oído hablar de estas religiones, tendrían que haber oído hablar de Shango. Es conocido como uno de los orishas más masculinos. Podríamos decir que desde la perspectiva de este panteón, él sería lo más viril, lo más seductor, y tiene 3 esposas. Él sería la representación, por ejemplo, de la heterosexualidad masculina en su grado más extremo. Pues sucede que él, una de sus 3 esposas, se llama Oyayansa. Y esta mujer estaría en el espectro más masculino de lo que la feminidad pueda ser pensada. Es un ser híbrido ella también, porque ella tiene una manifestación como mujer búfalo. Entonces, él está casado con una de sus esposas que tiene todas estas cualidades bien complejas. Esta mujer viste con una saya de muchos colores, es la dueña de la centella, de la tempestad, del viento. Es una guerrera tan poderosa que él, cuando va a la guerra, solo se siente seguro si va con ella. Él se traviste de mujer. Ustedes podrían encontrarlo en una batalla con la saya y las trenzas de su mujer Oya, porque como él sabe que los enemigos le temen a ella, cuando él está solo porque ella no ha podido ir, él se traviste de mujer. Así que tenemos al más heterosexual entre los hombres del panteón yoruba, con saya y con trenzas y travestido de su mujer para enfrentar a sus enemigos. Pero hay además otra cuestión muy interesante en esta relación. Cuando ellos dos tienen relaciones sexuales, es Oyayansa quien penetra a Shango. Con ella y exclusivamente con ella, él asume esta disposición erótica, afectiva, de ser penetrado por su mujer, algo que sería impensable, ni con sus otras esposas ni con nadie. Entonces yo les pregunto, ¿qué son Shango y Oya? ¿Bisexuales? ¿Heterosexuales inversos? ¿Qué categorización tendría en nuestro contexto social esta práctica entre esposos de carácter no reproductivo y donde es la mujer la que ejecuta el acto de penetración a su marido?
Según la tradición judio-cristiana, todo lo que les acabo de decir estaría fuera de la norma. Porque respecto a los mitos de origen judio-cristianos, todo esto podríamos categorizarlo como disidencia, ya que la norma está atada a la probidad y exclusividad de la heterosexualidad, que es la única combinación que garantiza la reproducción y único vehículo, según esta teología, de una sexualidad exenta de placer, exenta de lujuria, de sensualidad y, por supuesto, sin erotismo. Esta norma restrictiva y circunscrita a la reproducción implica que todo lo demás, entonces, es disidencia. ¿Qué hacemos frente a este planteamiento? Desde estas cosmovisiones, lo que pudiéramos hacer es impugnar esa norma y por ello el carácter disidente de todos los comportamientos erótico-afectivos sexuales que expresan lo humano en su diversidad y plenitud, y en este mismo acto cuestionar una norma que niega la diversidad sexual y que se ciñe a una heterosexualidad que además es negacionista de todos los procesos que nuestro cerebro humano ha tenido que pasar a través de un proceso histórico complejo para salir del ciclo del apareamiento, del celo. Ustedes no tienen celo. Ustedes pueden relacionarse sexualmente en cualquier momento del año. Ha habido un trabajo humano muy grande, biología, cultura, a través del tiempo, para que nuestros cerebros consiguieran salir de ese ciclo. Por eso nosotros no nos apareamos, tenemos relaciones sexuales. Por eso no necesitamos estar en celo para estar disponible para las relaciones sexuales. Pero además, cuando estamos en las relaciones erótico-afectivas, tenemos imaginación, tenemos creatividad. Nadie podría decir que esto no se podría convertir en un objeto de placer para un ser humano. Esto sería imposible para un elefante, para una jirafa, ni tampoco para un gato. Entonces, todas las formas en las que expresamos nuestra sexualidad son disidentes si aceptamos que esa heterosexualidad ceñida a la reproducción es la norma. Entonces, ¿qué podremos hacer? Impugnar esa norma. Impugnar esa norma, es decir, que reconociendo una realidad física, biológica, nuestro cerebro nos liberó de eso, nos liberó de que la sexualidad fuera exclusivamente para la reproducción. Ya se hizo ese trabajo. Aceptar que la norma es ceñirse a ese modelo que no conlleva ningún tipo de placer ni erotismo, que es prácticamente un apareamiento, es aceptar que todas las otras formas en las que nos relacionamos sexualmente son disidencias. ¿Qué podemos hacer? Proponer que la norma sea la diversidad. Si la diversidad, yo aquí llamo diversidencia, es que todos los comportamientos erótico-afectivos en los seres humanos son la norma, porque la norma es la diversidad, entonces ¿a qué llamaríamos disidencia? Exclusivamente al celibato, que sería la cosa más exótica, más extraña y más rara para un africano. Una persona que renuncia voluntariamente a utilizar su cuerpo en el sentido del goce. Yo les animo, desde mi conocimiento en estas tradiciones religiosas, a que impugnen no solamente la heteronormatividad, sino también la constricción, la involución de los seres humanos a una etapa que ya abandonamos, para que podamos disfrutar sin culpa nuestra vida sexual con quien queramos, en espacios abiertos donde la imaginación, la creatividad y el erotismo sean siempre lo importante para nuestro cuerpo. Gracias. Bueno, turno abierto para preguntas, comentarios, reflexiones. De entrada, darle las gracias. Por ahí tenéis bebidas también, si os queréis secar para la gargantilla. Pero la idea de ahora, un poquito, antes de que pasemos a picar un poquito, luego va a estar la niña Mai, tenemos a Barca Cárdenas con un pica-pica, en plan, la idea si podemos crear un pequeño espacio de debate, de diálogo. Nos estamos riendo porque hemos tenido que improvisar el orden de las ponencias, porque sabéis que nos iba a tocar simultánea a las 3, ¿no? Y lo hemos hecho así, bueno, pues ella quería en medio, venga, pues yo, imaginaros que lo hubiéramos hecho en otro orden. El bajón que sería ahora, ¿sabes? No.
serio, imaginaros que ahora le toca a Ainhoa. Menos mal que hemos acertado, ¿eh? Si no se le manda a ustedes, se va. ¿Alguien necesita micro? Creo que por la mesa, igual que los otros. Alguien que se responsabiliza. Un poco en las muchas ideas, ¿no? Que además las tres misiones nos invitan a romper muchas estructuras que tenemos, ¿no? El primer respiro de este mundo nos van sumando. Pero aquí mi punto es cómo jugamos dentro de todo esto. Ahora muchas veces soy el pesado que si estamos entrando a jugar un juego, ¿no? Es un poco de las instituciones, estamos sumando en una parte, pero si no, ¿qué opción tenemos de real de hacer una transformación, ¿no? Lo otro es romperlo todo. A mí muchas veces en esos espacios también un poco en la visión, porque por una parte odiamos a la policía, ¿no? Odiamos todo este sistema, pero al mismo tiempo queremos esa policía y ese sistema que proteja a la población. Entonces, el argumento se muerde solo, ¿no? Se explica solo porque no quiero que haga esto, pero lo necesito también para que haga esto. Es un poco de cómo rompes esto. Pongo un ejemplo bastante controversial para animar la cosa. Regularización de actos. Pides firmas para hacer una regularización, pero al mismo tiempo, al hacer eso, estás fortaleciendo la ley de extranjería. Estás diciendo, esta es la que vale. Necesito esto para que funcione. Entonces, para mí es una gran complejidad porque quieres intentar reventar, cambiar el sistema, pero estás haciendo, fortaleciendo también la base misma de funcionamiento de este círculo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer de opciones tenemos, ¿no? ¿Cómo intentamos porque la única que veo es pues venga, mandamos directamente a la mierda, ¿no? y intentemos, ¿no? Pero eso es realista en donde estamos, ¿no? Entonces esa parte me cuesta mucho, ¿no? Todo este último mensaje, ¿no? Es súper profundo también, que lo puedes trasladar sin mucho problema al racismo, ¿no? Todos los contenidos que tenemos valen, pero ¿cómo hacemos esa transformación? Aquí estamos un grupo de convencidos y convencidas de que todo tiene que ser diferente, pero llegando al metro, subiendo al autobús, llegando al hotel, tal vez ya no podemos ni siquiera tener un diálogo para intentar, ¿no? Hacer una transformación. Entonces, sé que es complejo, pero un poco porque si no, Sí. O ahora estamos tratando de una ley racista, ¿no? Pero como dices, al final en una parte puede ser que estés fortaleciendo, porque puede ser que seamos unos motivados que nos estemos haciendo unas cosas, pero el punto final nos van a poner por personas nuevamente blancas, una élite política que va a poner los puntos y comas finales. Entonces esa parte me cuesta
tenemos este... iba a decir... O sea, yo no soy ilusa, creo que ninguna de las personas que estamos aquí no somos ilusas por muy críticas. Hola. ¿Qué quiero decir? O sea, yo puedo hacer una crítica fulminante a la policía y el derecho y luego vivir en el mundo real y relacionarme con la policía y el derecho, porque, pues como bien se dice, if you don't do the law will do you. O sea, que no es una cosa que yo pueda elegir ni nadie pueda elegir hasta ahí. Sí. Ahora bien, por eso yo planteo una conversación política sobre el derecho y sobre la policía, porque si tú no planteas eso y lo piensas en términos políticos, pues te quedas en pensar la policía, incluso la ley o regularización ya, si quieres, solo en términos legalistas. Si pensamos en términos legalistas y no pensamos en términos políticos, ¿para qué se hace esa campaña? Que es, no sé, o sea, hay miles y yo puedo tener mis críticas en relación a algunas cosas de la campaña, pero entiendo que la batalla de la campaña no es afianzar y mejorar los elementos de la ley de extranjería para una mejora de la explotación de la población migrante, ahora sí en términos administrativos regulares. Entiendo que el propósito de la campaña de la gente no es esa. Ahora bien, mientras que trabajamos por la abolición de la ley de extranjería, pues habrá que mejorar la vida de la gente. O sea, habrá que hacer batalla por mejorar las condiciones de la vida de la gente. Yo entiendo que nos movemos en esta contradicción eterna. Ahora bien, yo no sé qué has dicho en relación a la policía. Yo, vamos, a menos que me vea entre la vida y la muerte, de verdad que no la llamo. No la llamo. Claro. No, o sea, y en términos como con mucha conciencia, como de verme en una situación de... igual podría llamar y solventar esto muy fácilmente, sin saber exactamente qué es lo que se va a solventar, porque eso también como que tengo mucha conciencia de no sabemos, o sea, el mito de que la policía va a arreglar un problema tampoco es así. Entonces intento llevar eso a la práctica. A partir de ahí, pues hay la gente que está trabajando en el abolicionismo policial, que en realidad es esa idea de hacer que la policía se convierta obsoleta, no hacerla desaparecer de un día para otro, lo que plantea son reformas no reformistas, es decir, reformas mientras en el camino hacer reformas que no tengan como fin último la reforma, sino reformas que tengan como fin último una transformación, o sea, un horizonte de transformación. Y eso es ensayo de error, no entiendo lo que es, claro. Bueno, yo voy a contestar la misma línea, pero bueno, mi reflexión. El debate eterno de reforma o revolución no es nuevo, lo hemos padecido, lo padecemos cuando nos acostamos en la cama, en tu soledad y en la mía, y en la de ella y en la de ella. O sea, que pensamos en todo esto y yo creo que colectivamente también, ¿no? O sea, la historia de la disidencia política transformadora es lidiar con esta cuestión de reforma o revolución. Y bueno, tiene que ver mucho también con determinadas madurez política, ¿no? Yo llevo militando un montón de años y mucha gente pues se fue al campo porque decía que o todo o nada, otra gente se metió en Podemos y otra gente pues nos quedamos en otros, no sé, dentro de este debate casi te perfilas tu trayectoria política profesional, ¿no? Yo te voy a decir cómo resuelvo yo mis noches de insomnio con este tipo de cosas, por si sirve a ti, vaya que has sacado el tema y demás. O sea, la solución, desde luego, es la revolución. La revolución es un cambio transformador radical de impugnación de todo y un nuevo orden. Eso te lo digo ya. Pero ¿sabes qué pasa? Que no tenemos ahora mismo la fuerza suficiente y el contrapoder para poder llevar a cabo algo de tal magnitud. El debate aquí es cómo conseguimos un contrapoder suficiente para llevar a cabo, la palabra revolución está muy manida, ¿no? Pero para poder hacer a cabo una impugnación total de este orden y empezar a ser de nuevo y repartir de nuevo la grada. O sea, nuestra pregunta como activista, como militante, como cada uno, es cómo sumamos ese contrapoder. Y en eso estamos. Te voy a poner un ejemplo muy burdo y después entramos en la de la ley de extranjería. Yo he hecho muchos años sindicalismo y cuando llegábamos a alguna lucha, porque había allí compañeras, no sé, por ejemplo, las reponedoras del Carrefour. Yo acompañé esa lucha, una TT, lo típico.
Nosotros sindicalmente siempre tenemos una estrategia y es, primero tenemos que luchar por algo fácil de conseguir, porque eso va a sumar suficiente energía y va a ser más potente. Y siempre pedíamos el botiquín. En ninguna empresa, ya os lo digo, hay un botiquín como marca la normativa. Pues vamos a por el botiquín, porque lo vamos a conseguir, o sea, que cualquier empresario que le hagamos aquí un poquito de protesta y de medio fuerza, te pone el botiquín. Eso es un subidón para las reponedoras que consiguen, porque se reúnen, le hacen un papelito o hacen una mini protesta, consiguen el botiquín. Eso es un acto de empoderamiento colectivo que anima a más. Porque desde la reflexión abstracta es súper complicado. Yo creo que todas hemos pasado por muchos estadios de nuestra militancia y ya sabemos que lo de predicar compañeras y compañeros, alcémonos, no suma malestar. No consigue hacer la magia que es sumar malestares y rabia y convertirlo en transformación, que a esto es lo que vamos, ¿eh? Con el tema del racismo es estructural, no lo voy a decir, o sea que cuando nosotras pedimos la reivindicación de cuestiones para las personas gitanas, para las jornaleras de Huelva. Lo de las jornaleras de Huelva no se soluciona si no hay un cambio de modelo productivo en Huelva, fin. Porque si salvaremos a una gente, vendrán otras. Los barrios segregados de personas gitanas no se transforman mientras exista una economía que necesita grandes bolsas de pobreza. Y si conseguimos indemnización para el pueblo gitano y sacarlos de ahí, de nada sirve si los van a rellenar esos espacios de bolsas de pobreza a otros. Pero la deshumanización del racismo es tal, es de verdad, es tan fuerte que nos tengo que convencer que como tú no tengas un proceso de lucha, de conquistas colectivas y demás, no puede sumar ese contrapoder, que es el objetivo. El objetivo es sumar el contrapoder suficiente. La campaña de la ley de extranjería pidiendo firmas es un proceso que, primero, la gente empieza a ver que si te organizas con otras, las cosas pueden cambiar. Ves que las cosas no son así porque el cielo es azul, sino que se puede cambiar. Es que estas dos cosas son súper importantes. Primero, el darte cuenta de que esto no es azul y punto. Eso ya es un momento revolucionario en la vida de cualquiera. Y el segundo es de que si te juntas con otra, se puede cambiar. Lo de la ley de extranjería sirve para eso. Primero, para dignificar y humanizar a un montón de gente que lo pasa muy mal por culpa de la ley de extranjería. Y después, para sacar el debate público, para que la gente se tenga que pronunciar. Es una lucha. Ojalá tuviéramos, no sé si me están grabando o no, y no voy a decir todo lo que pienso, pero ojalá tuviéramos el contrapoder suficiente para cambiarlo todo. Eso es lo que yo quiero. Lo malo, que lo has dicho muy bien, es quedarte en el camino. Es quedarte creerte que de verdad la formación a la policía en temas de derechos humanos y discriminación te va a cambiar las cosas. O que quitar el sesgo racista del juez, yo lo primero que he dicho es no nos van a reparar nada en tribunales. Pero yo creo que si tuviéramos menos gente nuestra en las cárceles tendríamos más contrapoder. Porque es que es muy temporalizado, es que te destruye como ser humano. Que tú sepas que es que tú vas a un juzgado y tienes el triple de posibilidades de entrar en prisión si eres gitano que si no eres. Es que eso te desmoraliza una lucha. Eso hay que frenarlo. Lo malo es creerte que ese es el final. Porque el final es el contrapoder. No, el final es la revolución. Pero primero suma la fuerza. Así me soluciono yo mis debates. Pero hay que ya comprometerse. Porque si no nos quedamos a divagar de esto es reformismo, no en esto no. Yo me he negado y creo que me voy a seguir negando a dar formación a la policía en derechos humanos. No sé, ya tengo 41 años, lo mismo lo termino haciendo. Hasta ahora me he negado. O entrar en prisión, hacer formación en prisión. Hasta ahora me había negado completamente. Ahora depende, ya lo valoraré de cuánto gano. O sea, cuánto gana el movimiento con eso. ¿Qué puedo conseguir en resultados reales de contrapoder? De volver a humanizar un montón a la gente y que eso sume. Si hay un proyecto político potente, creo que con 50 empezaré a dar talleres a la policía. Tiene como un proyecto. De este tema de la regularización ya y todo esto, yo pienso en qué opciones tendríamos para, primeramente, seducir a todos esos que necesitamos para que estén de este lado, ¿no? Porque lamentablemente para muchos seres humanos las cosas que no les afectan directamente no les preocupan. Por ejemplo, hubiera cabido pensar que de la misma manera que tantas personas blancas han entendido que no tiene ningún sentido discriminar a las personas LGBTQ+ y que ponen una bandera de colores en su casa,
Esas personas muchas de esas personas no pondrían en su casa las vidas negras importan porque ellos nunca van a tener un hijo negro, pero sí pueden tener un hijo gay. ¿Me explico? Lamentablemente para muchos seres humanos, si las experiencias no pasan por sus vidas, no pueden entender desde qué lugar está hablando la otra persona, porque si no, por ejemplo, en la misma medida en que han ido avanzando las políticas y el entendimiento aparentemente por los derechos de las personas LGTBQ, eso hubiera tenido que ir de la mano del racismo y estar, que no podría existir una persona gay racista, y seguro que los hay. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo atraviesan las experiencias en nuestras vidas? Con respecto a la ley de extranjería, lo único que yo pienso, y lo que no me deja a mí dormir, pastora, es pensar cómo hemos llegado a asumir que para los pueblos africanos, que para los países africanos, la única opción es que su juventud más decidida, más valiente, haga esas travesías enormes, llegue aquí sin documentación, a suplicar un proceso de arraigo. ¿Cómo no es posible que estemos pensando que ese no puede ser el camino no puede ser que las vidas sigan siendo perdidas en ese mar? O sea, ¿cuándo empezaremos a poner los nombres de los responsables que están aquí en este país sin inmutarse y que son los que provocan esos procesos de expulsión? O sea, ¿cuándo dejaremos de ver sexys y atractivas a las personas que producen ese horror en esos lugares de las que salen esas personas? Porque esas personas son aquí respetadas. Sabemos cuáles son las empresas aquí que producen tragedias ecológicas en África, en América Latina. Sabemos sus nombres, sabemos quiénes son, sabemos dónde tienen el dinero. Y parece que eso no tiene nada que ver con esto otro. ¿Me explico? O sea, a través de qué procesos incluso podemos utilizar el malestar contra la inmigración para volver todo este malestar contra esas empresas y contra esas personas. Mire, usted no quiere que haya aquí más negros en España, mire, ahí los tiene. Estas personas son las responsables de que vengan personas de África aquí. ¿Qué hacen con esas personas? Porque si no, parece que son dos problemas desconectados. Estamos produciendo esa expulsión diariamente. Y las empresas que intervienen directamente en esa expulsión son empresas aquí en las que tenemos nuestro dinero en el banco, son empresas de fútbol que tienen compañías de fútbol y son esas personas las que están provocando esos procesos de expulsión. Son empresas a las que les compramos nuestros móviles las que están provocando esos procesos de expulsión. Entonces, regularización ya es una tirita, ¿me explico? Porque ¿qué esperanza hay para este continente africano? ¿Qué esperanza hay hoy en día? Entonces yo creo que el trabajo también está en impugnar todos esos mecanismos cocidas y criminales que actúan libremente en esos países sin ninguna regulación y que provocan esa expulsión. Porque darles papeles aquí para que sean ese proletariado luego explotado que tiene que ir a Pastora para que le arregle el contrato, es que no salimos de ahí más nunca. Es que los países africanos tienen recursos para mantener a toda su población en la clase media, no son países pobres. Entonces, yo creo que hay que hacer una impugnación de esas políticas económicas que provocan esas expulsiones, porque venir aquí como la única opción para un hombre, una mujer africana en los mejores años de su vida, pasarse aquí 8 o 9 años sin documentación, suplicando un proceso de regulación, eso no puede ser la esperanza. Entonces yo creo que hay que trabajar también impugnando esos mecanismos que están produciendo esas expulsiones, porque si no, lo único que tenemos que hacer es recoger firmas aquí para que sigan muriendo más personas, para que todo quede absolutamente inalterado. Y con respecto a la policía es eso, pensar en qué podría ser una sociedad donde las mayores actuaciones de la policía se hacen a la luz del día, en presencia de otras personas y nadie dice absolutamente nada. En los Estados Unidos, cuando matan a las personas negras, la calle está llena de gente. La pregunta es ¿en qué mundo vives que es inteligible que alguien pueda asesinar a una persona delante de todas las personas, de 4, 5, 6, 10, 20 personas, y absolutamente nadie interviene, nadie grita, ese crimen ocurre en silencio y completamente tapado? Entonces la policía no actúa sola, la policía actúa en una sociedad que comprende sus actuaciones y que
abraza esas actuaciones. Porque si lo que hace la policía... ¿Ustedes se creen que la policía podría violar a un niño de 2 años en la calle? No. Eso no, hay crímenes que no podemos permitir, hay crímenes que no podemos digerir, ¿me explico? Entonces hay una serie de categorías de crímenes que pueden ocurrir en cualquier momento en el espacio público, en el transporte público, porque ya la sociedad ha desarrollado las enzimas culturales para procesar esa crueldad. Entonces convivimos con muchas formas de crueldad, no porque la policía sea cruel, la policía se atreve a darte palos en una estación de metro lleno de gente. Entonces eso quiere decir que la policía entiende que hay una comprensión social a ese acto que está haciendo, porque no podría ejecutar una violación en un transporte público. Entonces, ¿por qué se produce esa comprensión? Para mí eso es lo que no me deja dormir. ¿Cómo hemos llegado a comprender todos estos actos de crueldad? Y con respecto a la inmigración, yo creo que es una tristeza que las expulsiones sean constantes y que las empresas aquí. Claro. Había Heidi que había pedido y luego también ella. Bueno, muchas cosas. El tema de relación, volviendo un poco también y a lo que dijo Carlos, y las contradicciones día a día. En la realidad del trabajo toca estar hace unos días en una jornada con la OIM hablando de integración, muy bonito, a la misma que en el medio de África tiene los buses y un poco de dinero solamente para que la gente que llega hasta ahí vuelva, no gente que en las condiciones que está y que es la misma que practica. Y esas contradicciones también son a mí particularmente también las que no me dejan dormir y las que también me hacen replantear, pero yo creo también de que como, me repito lo que dijeron las compañeras y también, ¿no? Pero esta conversación ya la tuvimos contigo, Carlos, y con las compañeras de SOS, pero volviendo al tema de regularización en concreto, regularización cuando nace a partir del confinamiento, que después es lo que es, ¿no? Digamos, la entidad que cobra, ¿no? A nivel del Estado español, nace también de esa necesidad y a partir de las situaciones que realmente eran situaciones críticas y que por supuesto que todo el mundo sabemos lo que se ha pasado en el confinamiento, y buscando soluciones, buscando articulaciones, alianzas, recursos, redes de solidaridad. Y lo que pasó también, la primera que se pensaba que iba a ser una conquista o un proceso y que fue un balde de agua fría, en realidad fue cuando quedó atrás, afuera de lo que fue el ingreso mínimo vital, que se había peleado muchísimo y se había intentado y estaban con mucha expectativa. Y bueno, yo en ese momento tuve la ocasión de participar y de estar ahí en las asambleas online, eran todas en ese momento, pero fue difícil y después continuó. Yo ya no pude después no continuar activamente, pero lo de la ILP actual es un camino más y son perfectamente conscientes de que, digamos, el camino es muy largo y lo que se gana quizás lo que se está poniendo en relación a la finalidad, ¿no? Una regularización queda bastante lejos y son muchos pasos los que hay que llegar, pero en su día se valoró y es lo que en realidad tiene la fuerza del movimiento, ¿no? Y es lo que dije, ¿por qué apoyar? Es justamente eso, es la decisión de que necesitaba un involucramiento y era la primera vez de que podía involucrar, ¿no? Que deje de ser una cuestión más sectorizada el reclamo y podía involucrar a gente local, ¿no? Que tenía un rol activo, ¿no? Que era esa idea de dar a conocer, y yo creo que está cumpliendo ese objetivo, que lo conoce el movimiento y que se está hablando de la necesidad de que se mejore de alguna manera la situación, ya sea a través de que se pueda llegar al proceso de regularización, o quizás no va a ser esa la vía, pero por lo menos ha tomado, ¿no? Un camino y una repercusión que me parece que está cumpliendo lo que
Así que en ese sentido es el apoyo también, ¿no? Más que también en la contradicción en sí, que si esto puede después ser funcional o no, digamos que en la medida que pueda mejorar mínimamente y en ese recorrido político, ¿no? Puedan ir sumando alianzas, yo creo de que en esa es la idea de apoyo al movimiento. Sí. Vale, creo que me voy a poner aquí. Sí, creo que aquí. Yo tengo una pregunta en concreto para Aida. Me la he escrito porque le he tenido que dar muchas vueltas porque me ha parecido como muy brillante lo que he escuchado y tenía como la cabeza así como dando vueltas. Y también se va un poco como un cambio de registro de lo que estamos hablando ahora. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta más con el tema de ahora, así quizá no doy el salto, ¿no? Ok. Levanto la voz. Ok. Entonces, claro, de alguna forma yo lo que en parte he entendido, o lo que aún estoy como dándole vueltas, porque creo que también de alguna forma preguntarlo ahora es también asumir como cierta superficialidad respecto a lo que yo he entendido, ¿no? Creo que si tuviera el texto delante podría como hacer otras preguntas, pero me ha venido mucho a la mente que en un espacio de una actividad tuve la ocasión de poder escuchar a Castiel Brasileiro Vitorino, que habla sobre el tema de la transmutación, sobre el tema de la espiritualidad, y cuando ella hablaba del tema de la transmutación, con esta idea de poder como escapar de alguna forma de la representatividad, ella decía algo así como muy bonito de, hostia, si yo fuera a la luna y yo pudiera hablar con la luna, yo a la luna no valdría la pena que yo le contara soy Castiel y soy trans, porque a la luna no le importa mi pasado colonial, ¿no? Que de alguna forma eso me parece algo brillante, que me explota la cabeza, y también me conecta con algo que has dicho ahora contestando a la pregunta de esta idea de cómo se llega a comprender, ¿no? Entonces, la cosa sería como, ella de alguna forma nos cuestionaba sobre esta idea de cómo poder escapar como de la visualidad sin llegar a desaparecer, ¿no? En lo ahora. Y quizá tampoco me sabes responder, ¿no? Pero la pregunta vendría como por aquí, ¿no? Con el tema de, me ha gustado mucho cómo lo relacionamos con la mitología, con todo esto, ¿no? Y entonces pensaba, hostia, cómo poder como aterrarlo, cómo de alguna forma no ser visual, y también me conecta mucho con tu parte como más de realización audiovisual, con tu cortometraje Guillermina, con toda esta parte como más material de realmente el cine y de todas las violencias que también se dan en cuanto a visualidades, ¿no? Y pensaba, ¿cómo ser visual sin llegar, cómo no ser visual, perdón, sin no llegar a desaparecer, ¿no? O sea, sí, esa es la pregunta. Y ya. Y también contesta lo que puedas o lo que quieras, porque yo entiendo que también aquí he estado como elaborando en voz alta. Gracias. Bueno, los seres humanos pensamos con imágenes, ¿cierto? Y tenemos una imagen del mundo. Seamos o no, o sea, somos introducidos en la vida en muchas imágenes que están formando parte de las cosas que podemos reconocer. Es decir, no hace falta que dedique ni un minuto a explicar que no vemos con los ojos, vemos con el cerebro, vemos con las categorías de pensamiento. Entonces, si esas categorías de pensamiento que nos han sido dadas por la cultura nos han dado una imagen de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que es ser... Nos han dicho que es importante mirar esto o mirar aquello. Tenemos una cárcel conceptual de la que es difícil salir. Si no hay humanidad prediscursiva, si queremos salir de esta cárcel, vamos a tener que inventar las herramientas también con las que vamos a poder hablar de ese mundo que no estará atravesado exclusivamente por el binarismo y la heterosexualidad reproductiva. Entonces, por ejemplo, en ese sentido es el que yo proponía, ¿qué pasaría si no aceptamos que somos sexualidades disidentes cuando rompemos esa norma de la heterosexualidad para la reproducción? Porque también aceptar que estamos, ves conferencias, no sé qué tal, sexualidades disidentes. Lo único disidente que hay en la sexualidad es el celibato. Eso sí que es una disidencia grande, ¿me explico?
renunciar a todo, tener tu falo para hacer pis y que sirva para llevar el orine de los riñones al váter. Eso es una condición humana muy triste y lamentable. Eso es algo terrible. Esa es la disidencia. Renunciar a todo el cuerpo, a la imaginación, al deseo, al placer, para que ese miembro haga pis solamente. Y eso es su función. O en alguna ocasión muy especial se junte con otro material para producir otra persona. Eso no tiene sentido. Pero como aceptamos que esa es la norma, entonces de alguna manera todos estamos en la disidencia. ¿Me explico? Entonces, si impugnas esa norma, vamos a tener otra visualidad de qué sería lo disidente. Si viviéramos en sociedades humanas que explicaran que todos los comportamientos sexuales, eróticos, afectivos están dentro de la condición humana, probablemente no tendríamos que hacernos imágenes de esas disidencias. Por ejemplo, yo sé que ninguno de ustedes podría ahora mismo pensar en una imagen erótica de Adán y Eva. Es posible. Fíjense que el arte lo ha dado todo por eso, ¿eh? El arte lo ha dado todo. Ha puesto toda la carne ahí para intentar, pero no. Son unas hojitas tapando aquí y el otro mirando para allá. No hay feeling, no hay... Tú te puedes imaginar a Adán erecto y decir, Eva, esta noche aquí va a ser la noche eterna. No es eso. ¿Entienden? Y fíjense que el arte ha intentado, es que esa mirada es casi desoladora, ¿no? Porque parece ser que el único día que lo intentan acabó mal, fatal. Entonces, para lo único que lo pueden usar es para la reproducción y sale mal. Pero sale peor para las mujeres. Porque a raíz de lo que sale mal, el deseo de la mujer se le entrega al marido. Así que las mujeres no tienen deseo al margen del marido. Y a partir de ahí también sabemos otra cosa de los hombres. Cuando Dios le preguntó a Eva que por qué había pasado aquello, Eva le dijo, la serpiente que tú creaste. A mí me encanta Eva. Me parece que el feminismo blanco occidental se ha perdido ahí algo muy grande. Pero yo la abrazo en el afrocentrismo, ¿no? Porque Eva, pararse delante de Dios y decirle, pero tú para qué creaste esa serpiente. Tú la creaste y ella me engañó. Pero hay que tener mucho valor. Pero el hombre que dice, la compañera que tú me diste, me engañó. O sea, culpa a la mujer. Las mujeres por eso también en esta sociedad judeocristiana tiene que ser un receptáculo de culpa. El hombre dice, mira, si tú no lo hubieras creado a ella de mi costillita, yo estaría aquí estupendamente. Entonces, eso es la base del derecho. Cuando un juez le está preguntando a una mujer que ha sufrido violencia cómo iba a vestir y dónde está, remitiéndose a Génesis 3, versículo 5. ¿Dónde está tu marido? ¿Por qué andaba sola por la calle? Entonces, no hay paz para las mujeres dentro de este imaginario que tiene ese origen del mundo. ¿Me explico? Sí. No hay paz para las mujeres. Entonces, esa es la imagen del mundo. O sea, así es como vemos el mundo. ¿Cómo se podría romper ese imaginario? Pues sencillamente mostrando que eso es una forma muy estrecha de ver el mundo y que solo una de las culturas humanas se ha imaginado la existencia humana de una forma tan restringida y tan pobre y de paso tan triste. Porque es una tristeza esa sexualidad de Adán y Eva. Además, recuerden, tienen 2 hijos y ya uno mata al otro. Si es que no ganan para mi gusto. O sea, solo pueden tener relaciones para reproducirse, va y se reproducen, tienen 2 hijos y uno mata al otro. No hay paz. Entonces, es un mundo muy espantoso, ¿entienden? Es un mundo violento, tremendamente violento, reducido y sin placer. Ustedes, respetando las personas que están aquí, que sean católicas, no hay nada más triste que una misa. Es triste desde la perspectiva de las religiones africanas, donde en nuestras religiones bailamos, comemos, todo lo que puede imaginar. Una misa es algo muy triste y no saben dar de comer. No saben
piensen en la última cena. Muy poco también, muy pobre. Entonces hay que revisar todo eso porque es como una cultura antiplacentera, ¿me explico? Hombre, ya que era la última cena, tráelo todo. Si es la última, trae todo lo que había, si es la última. Pero no, la última, y entonces es muy castigadora, ¿entiendes? Muy restringida, no puedes. Entonces es muy duro vivir en un mundo pensado así. Por eso estas religiones han devaluado este mundo. Por eso toda la cristiandad devalúa este mundo, y en este mundo ni se puede ser feliz, esto es un valle de lágrimas y lo que hay que hacer es irse de aquí. Toda la teología judeocristiana ha devaluado este mundo, por eso están esperando ese momento en el que salgan de este mundo para otro mundo. Fíjense ustedes que eso es una impugnación de que en este mundo tú puedes ser feliz. Entonces por eso este mundo no sirve. Las religiones que yo me dedico a estudiar piensan que este mundo es el lugar más maravilloso que existe y además el único. Por eso hay que hacerlo todo para que aquí puedan los seres humanos ser felices. Por eso todas las imágenes sirven, todas las sexualidades funcionan y todas las personas son perfectas. No tienes que cambiar nada. Así estás bien. Así estás perfecto. Lo único que hacen estas religiones es enseñarte el registro de las posibilidades de lo que tú puedes ser, porque también no es cierto que podemos conseguir cualquier cosa que queramos. Eso también es una invención occidental, ¿no? Hay personas que no serán lo que les gustaría ser. Hay que enseñarles a que entiendan que eso no podrá ser. Entonces estas religiones lo que te enseñan es que como estás bien, no como la sociedad en la que vivimos, que todos los días, en todas las publicidades, en todos los espacios, te está diciendo que no estás bien. Estás muy gordo, estás muy flaco, estás muy bajo, tienes mucha nariz, tienes poco culo. No estás bien nunca. Entonces son religiones del malestar. Y sociedades que están transmitiendo ideas del malestar continuamente. Entonces eso es complejo, eso es difícil. Yo creo que el arte puede venir un poco aquí en auxilio. Yo creo que algunas películas podrán en algún momento tocar todos estos temas, crear imaginarios nuevos. Si ustedes se ponen a pensar en muchas películas, pues reproducen todas estas cosas. Hay quejas desde el mundo LGTBQ+, que cada vez que hay personajes con sexualidades humanas, abiertas, libres en cualquier serie de televisión, pues en el paso de peatones llega un coche y los mata. Como para decir, cuidado porque eso no sale bien. Es decir, no, es una serie de televisión que tiene por fin a personas LGTBQ+, sí, pero se mueren. Salen mal, se divorcian, se pelean, se matan, porque es una forma de decirte, cuidado, que eso sí, lo traemos aquí a la televisión para que se vean, pero para que se vea que sale mal, ¿entienden? Entonces es un uso muy polémico de estas posibilidades. Entonces necesitamos quizás el auxilio del arte también para salir de este contexto de opresión visual también. ¿Hay otra pregunta? Si no hay ninguna más, hablaremos. Sería un final precioso y no volver a hablar de la policía otra vez. Hay música, comida, placer. Pero hay alguien más, no podemos callar. Después de esto, ¿qué quieres que diga? Era yo, qué mal, mejor la vamos allá. A ver, bueno, yo creo que me parece, no sé si fue a propósito, ¿no? Poner esta combinación de mujerazas aquí, pero respondiéndote también un poco a la primera provocación, Carlos, yo pienso que es muy importante juntar estas dos cosas, ¿no? O sea, no solo los imaginarios, sino la imaginación, la fuerza y la importancia de la imaginación política. Que se nos vuelve repulsivo y que hemos tolerado que pase, creo que es algo que no podemos dejar estático. O sea, ahora es lo que decías, ¿no? Porque alguien puede asesinar a otra persona en la calle y no pasa nada. Porque la pobreza puede estar, yo pienso en México, ¿no? O sea, ¿por qué están los chavitos vendiendo chicles y a nadie le importa? ¿No? O sea, pues porque estamos entrenados ya a esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando intentamos impugnar?
no estamos yendo a la gran cosa, pero es reeducar también, reeducar esta mirada, reeducar el imaginario y creo yo que también la imaginación política de eso, de que puedes en un momento dado, o sea, de que hay otra posibilidad, de que se puede vivir de otra manera, de que existe un mundo otro. Yo creo que este recordatorio de que existe un mundo otro es súper importante y luego que este mundo otro es más fácil hacerlo con alguien más. Eso, yo creo que, o sea, estos imaginarios, no solo de esta vida más restringida o de un deseo, de esta imperfección que es un defecto, ¿no? También están vinculados a que hay esta individualidad y que la culpa individualizada. O sea, entonces lo que hacemos nosotros es al final provocar una ruptura en esa lógica. Y creo que la estábamos haciendo un primer análisis como demasiado desde aquí, cuando está el cuerpo también, ¿no? Y cuando está el sentirte, cómo te puedes sentir mejor y más arropada cuando estás allí. No sé, pensando en el propio proceso participativo contra la ley antirracista, es que las cosas que pasaron allí nos hacían que la piel, mira, ahora mismo, solo de recordarlo, pasan otras cosas, están pasando cosas y pasan accidentes. También pienso que a veces es como si todo lo pudiéramos planificar y es tan chistoso, ¿no? O sea, porque al final es de esos accidentes, de esa chispita, y ahora pienso, mira, cubano también, el de Sama Lima, ¿no? Y en el accidente de cómo puedes, a partir de un malentendido sobre que es un bachiller, y ahora pienso en eso, ¿no? Cómo te lleva a otras posibilidades de leer el mundo de otra manera, de meter un poco la poesía, el accidente y la jiribilla y como, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé si era casual o no, que al final estuvieran sentadas aquí estas diferentes narrativas que tuvimos hoy. Lo agradezco un montón, la verdad, que haya sido así, pero creo que también nos dice un poco de cómo llevar a cabo un activismo que no esté aquí, ¿no? En el córtex prefrontal, sino digamos que lo vamos a aspirar por todas partes. Hay una última, permiso. Bueno, es que yo quería hacer una reflexión, pregunta, pero es un poco largo, no sé. Bueno, es igual. Yo quería saber, ya alguna vez se lo he preguntado a Ainhoa, pero para saber qué pensáis todas, sobre los movimientos estos de abolir la policía, ¿no? Para plantear otro tipo no sé, de seguridad, que se dice. No sé cómo se recogen estas ideas de Estados Unidos, cómo se puede recoger y articularlas en España. Bueno, simplemente quería saber qué pensáis de esto. Gracias. Te hablo previamente, me ha dicho, ¿qué queréis que pensemos? Bueno, pues no sé si la pregunta es ¿qué pienso del movimiento de abolición a la policía? ¿No? ¿Esa es la pregunta? ¿Podrían como trasladar aquí o si crees que es necesario que cuando el profesor español adopte eso como necesario que se plantea? Yo creo que llevan aquí mucho tiempo, o sea, el movimiento anarquista lo lleva planteando desde hace muchas décadas, ¿no? Quizás es algo más nuevo que el movimiento antirracista lo haya asumido como parte de su reivindicación, pero que el movimiento contra la represión, contra la policía, antipunitivista, existe no solo el movimiento anarquista, he dicho anarquista porque yo vengo de una tradición más libertaria, pero no solo el movimiento anarquista, ¿no? Otros muchos movimientos contra o sea, todos los cuestionamientos del Estado hacia el cuestionamiento del brazo armado del poder. Yo creo que eso ya está aquí, o sea, los yanquis no saben más que... Me parece interesante todo el enfoque que ha dado Ainhoa, que es el que creo que un movimiento antirracista crítico, de verdad impugnatorio del orden global, tiene que hacer ese discurso contra la policía. O sea, no es reformable en última instancia, aunque queremos mejoras, que es el debate que aquí hemos tenido, y sobre todo qué finalidad y qué utilidad práctica tiene para el sostenimiento del orden global, para la reproducción de desigualdad estructural, sobre todo para preservar las clases más privilegiadas, ¿no? Ese es el enfoque que hay que hacer, yo creo, desde el movimiento antirracista de la policía, que se parece mucho al de los movimientos anarquistas históricos, ¿no? Creo que no hay que irse a Estados Unidos
para verlo. Y creo que ahí es donde, Carlos, que puede meter Dios en la llaga, sí tenemos que saber desmontar otros discursos más reformistas de estas cuestiones. O sea, la policía no va a ser nunca algo positivo mientras el orden que estén amparando sea un orden desigual, por más que información que le podamos dar. ¿Que es preferible darle formación? Bueno, pues yo ya aquí opino. Sí, se consiguen cosas, se humanizan, pero intrínsecamente, es que no voy a reproducir un poco lo que ha dicho China. Yo creo que lo interesante aquí, que somos activistas antirracistas que estamos dándole vuelta a esto, es saber defender el enfoque que Ainhoa ha planteado. Cualquier otra cosa va a ser muy fácil que no lo compren, quizás va a ser muy fácil que tengamos apoyos y sonrisas, pero verdaderamente estamos tratando el problema con brocha gorda, ¿no? Por encima. No sé si te habré contestado. Lo de bailar, no sé. ¿Alguien va a responder algo más? ¿No? Pues nada, sin más dilación, también quería hacer un pequeño cierre, ¿vale? Antes de que pasemos a pasárnoslo un poquito bien. Quería recordar, como se ha estado hablando también bastante del tema de policía, tema de identificaciones policiales, etc. Recordar que no hace mucho, Eduard Sallent, creo que es, en su época creo que era jefe de los Mossos, salió sentado en TV3 diciendo que sí, ciertamente la policía de un biaix étnico. Básicamente venían a reconocer, ¿no? El jefe de los Mossos d'Esquadra al final reconoce las identificaciones policiales como una práctica habitual, no solo de la policía aquí, de los Mossos d'Esquadra, sino de todo el mundo, ¿no? Evidentemente, ante esta problemática no podemos estar hablando ni plantearlo como una victoria, pero yo cuando veo eso, hostia, ¿no? Creo y me motiva y me da esperanzas, ¿no? A seguir picando piedra en luchar en contra de esta pedazo de estructura que se nos come y que evidentemente nos plantea tantas contradicciones muchas veces, que a veces nos empuja hacia un lado o a pensar que lo que estamos haciendo no lleva a nada, ¿no? Pero para mí es bastante interesante y me choca mucho, ¿no? Entrar a las aulas, ¿no? Y ver cómo muchos chavales, mucha gente, mucha infancia que evidentemente lo va a sufrir, en algunos momentos se siente cómodo hablando de la violencia policial, pero muchas veces no es capaz, ¿no? Cómo no somos capaces de trascender a la dimensión de no, es que ese poli es malo, no, ese poli es bueno, ¿no? Entonces simplemente eso, dar muchísimo las gracias a Pastora, a Ainhoa, a Aida, a todo el mundo que ha venido hoy aquí, animaros a seguir participando, agradecer a FOC, al colectivo Yoko, y eso, que al final estamos en una lucha que realmente parece que no se ven las pequeñas victorias, no sé si se podría llamar así, pero que las hay, que hay que seguir picando piedra al final. Y muy breve, cerrando con una reflexión relacionada a lo que comentaba Aida, bueno, y es en relación a las disidencias sexuales, mal llamadas disidencias sexuales. Algunas ya llevan tiempo aprendiendo, ¿no? Pero lo que ha quedado aquí claro que realmente no son conceptos, digamos, que vengan desde lo colonial o desde la blanquitud. Lo digo porque, desgraciadamente, hacia los espacios reducidos que yo conozco, sobre todo, ¿no? Si miramos hacia el continente africano, de donde yo soy originario al final, existe culturalmente, los códigos religiosos están muy implantados en la sociedad. Y desgraciadamente, cuando intentamos hablar de estos temas, nos encontramos a veces cierta oposición y cierta resistencia en la que se nos critica o se nos señala que eso es pensamiento de blancos, ¿no? Por eso, ¿no? Agradecer también lo necesario y lo importante y animar a seguir estudiando y aprovechando, ¿no? Y aprendiendo en relación a estos temas, porque creo que es un punto de fricción muy grande en nuestras comunidades, ¿no? Que se extiende como falta de virilidad y de masculinidad, y aceptar esto es renunciar a tu negritud o a tu africandad, ¿no? Entonces animo a todo el mundo a seguir investigando ante esto. Repito, daros las gracias ahora sin más. Deciros que os dejamos con el catering de Abarca, una cooperativa sin ánimo de lucro. Busca romper estereotipos y sobre todo poner en valor la diversidad y la riqueza de las culturas africanas mediante la comida.
concretamente la cultura mandinga, esperan abarcar mucho más allá en un futuro. Y con la estupenda música de la querida niña Mai, que va a estar aquí animándonos. Un poquito de ruido, por favor. Y eso es todo, daros las gracias y nada, espero que nos conozcamos y que sigamos coincidiendo en estos espacios. Muy contento y muy orgulloso de haber podido estar aquí con ustedes. Muchas gracias.